mis amados hermanos? Bueno. Bueno, mis amados hermanos, ya estamos aprendiendo en esta mañana. El reto es, hermanos queridos, que de aquí en adelante no me falten los domingos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque viene una serie de enseñanzas que no se las pierda, ¿listo? Bueno, los jueves tampoco, ¿cierto? Los jueves estamos enseñando Efesios, un libro que se escribe desde la cárcel mamertina de Roma y se escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía dificultades, ¿cierto?, de idolatría, como la tenemos nosotros, dificultades de idolatría también, pero ahí ellos avanzaron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, vamos a ir al capítulo 12 de Génesis. Del 11:27 nos vamos al 12. Para mirar aquí en el 12, encontramos a un inconverso. ¿Quién era el inconverso? Abraham. A ver, ¿quién era el inconverso? Abraham. Porque muchos piensan que Abraham era el Santísimo. No, Abraham era un inconverso, un pagano, un idólatra. ¿Viste, hermano? Pero fue escogido por Dios, como usted y como yo fuimos escogidos por Dios, ¿cierto? O sea que la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros, mis amados hermanos. Entonces vamos a leer aquí, pero esto que vamos a leer está dentro de la soberanía de Dios también. Entonces leemos, pero Jehová había, y ese había es pasado, había dicho a Abraham, o sea, de atrás ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, parentela es de la familia, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le da ubicación, porque si le hubiera dado ubicación, él no hubiera ido. ¿Listo? ¿Está claro? No, de ninguna manera. Y haré de ti, aquí está la promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Listo, hermano? Por favor, analicemos los verbos. ¿Listo? Vamos a analizar verbos. Les dice, haré. ¿Ese verbo qué es? Si yo digo hago, presente. Hice, pasado. Si estoy, para que usted vaya saboreando el texto. ¿Listo, hermano? Que eso es lo que debemos hacer al leer la palabra. A veces se lee tan rápido el texto bíblico porque nos culturizaron de esa manera de leer los textos rápido. Y entonces no saboreamos los verbos. Acá no dice hice ni hago, sino haré. O sea, viene para el futuro, díganlo, para el futuro. Les dice, haré de ti una nación grande. Y luego dice, y te bendige. Te bendeciré. Entonces, es adelante. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, acá, esto del Antiguo Testamento siempre es condicionado. ¿Aprendido? Hay una condición. Te bendigo si hace esto. Te bendigo si hace esto. ¿Estamos? En el Nuevo Testamento
ya somos benditos en lugares celestiales. ¿Sí, usted, hermano? O sea, ¿por qué? Porque es la gracia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que con esto usted pueda pecar. No, porque es descalificado, ¿cierto? No, no, no. Entonces, vamos a mirar acá el versículo 3. En el versículo 3 está la promesa de Cristo, aunque no está la palabra Cristo. Y bendeciré, futuro, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ahí está la promesa después del punto y coma. Y serán benditas en ti todas las familias, ¿de dónde? De la tierra. Y ahora, después de la promesa, entonces viene el andar mal de Abraham. Repito, después de que Dios le da la promesa, que es la promesa poderosísima para Abraham, y te bendeciré, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, o sea, en Abraham, todas las familias de la tierra. ¿Listo? Ahora vamos a ir a un contexto. ¿Listo? Pero nos vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas 3, un momentico ahí, para mirar cómo funciona esto en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Dice el Señor ahí: así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este texto no es del que venimos, le aclaro de una vez, ¿cierto? Entonces vamos ahorita a descubrir de dónde es. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque en el 12:3 no le creyó. O sea, o si le creyó, le entró por aquí, le salió por aquí, igualito a Gonzalo. O sea, igualito a mí. ¿Listo? Porque Dios me da promesas, me da bendiciones, pero yo le oigo acá y se me sale por aquí y luego sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando. ¿Listo? Bueno. Entonces dice, sabed, el 7, por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles. Entre ellos, ¿quién? Abraham. Entre ellos, ¿quién? Porque Abraham no era ningún santo. Era un pagano, un idólatra. ¿Listo? Un mundano completo, como lo era yo. ¿Listo? Entonces dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, que es la parte final del verso número 12. ¿Listo? Ahora, volvamos y leamos el 9. De modo que los de la fe son bendecidos. Note acá que no dice por, sino con. Porque a veces interpretamos mal. Nosotros somos bendecidos por el creyente Abraham. No, Abraham no tiene bendición. Es Dios que tiene la bendición para nosotros. Lo mismo, el pastor no tiene bendición para ustedes. El que tiene bendición es Dios. ¿Ya? ¿Listo? Así es que debemos creer en la Escritura. Entonces, volvamos a 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, el creyente Abraham creyó y usted creyó, pues los dos
son bendecidos por la mano de Dios, pero juntamente con las mismas bendiciones que Dios le prometió ¿a quién? Abraham. No necesitamos que alguien nos dé, que nos diga, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar un carro, que Dios... No se ponga a creer esas falsedades. ¿Listo, hermano? Nos devolvemos de aquí, en el verso 8. En el verso 8, la parte final después de los 2 puntos. La parte final después de los 2 puntos. 8, después de los 2 puntos. Buscamos los 2 puntos. Acá están. En ti serán benditas todas las naciones. Y nos vamos de acá a dónde? Al contexto original, que es Génesis 12, la parte final. Nos vamos a Génesis. Entonces, ahora encontramos en Génesis 12, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Exacto? Igual. Entonces, esa promesa se la dio Dios a Abraham y ahora en el Nuevo Testamento también la tenemos nosotros. ¿Listo? ¿Y de quién viene hablando? De Cristo. En Génesis 12, versículo 3, la última parte está hablando de Cristo, aunque no está la palabra Cristo. Está hablando de que todas las naciones serán benditas en la promesa que Dios está dando. Y ahí parte una promesa muy poderosa. ¿Listo, hermano? Ahora, a partir del verso 4, encontramos que Abraham se parece mucho a nosotros, o a mí al menos a mí. Ustedes son muy de fe, pero yo al menos sí soy malito para eso. Pero entonces Dios me da una promesa y ¿qué es lo que yo hago? No creo, gracias. Yo no creo a la palabra. Y entonces por eso sigo viviendo como estoy viviendo. Fríamente, ¿cierto? Cuando puedo vengo a culto. Cuando no puedo, pues no vengo. ¿Sí? Porque no me interesan las promesas de Dios, ¿cierto? Y después de que suceden cositas por ahí, entonces echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. Y entonces resultamos haciendo la llamada guerra espiritual, ¿cierto? No, mis amados hermanos, acá vamos a leer desde el verso 4 en adelante y miramos hasta el verso número 9, ¿listo? Y después les daré ñapa el 10, ¿listo? Pero vamos a mirar cómo Abraham, un hombre que tenía la promesa de Dios, y acuérdese que las promesas de Dios en él son como. Sí, amén. Listo. Lo que Dios dice, eso es. ¿Está claro? Ahora, hay una promesa que al final la vamos a mirar y va a ver que a veces no la agarramos. Está viva en el día de hoy y la dejamos pasar. ¿Listo? Entonces empecemos en el verso 4. ¿Listo, hermano? Hoy es de atención. ¿Listo, hermano? Hoy es para dormirlos a ustedes. 4, versículo 4. Si usted no le presta atención, se duerme. Y se fue a Abraham. ¿Cómo? ¿Ah? Como Jehová le dijo. O sea, que se fuera y Lot fue con él. Ahí ya quebrantó. Porque le dijo que era sin familia. Note, ¿tenía grandes promesas? ¿Y cómo está? En desobediencia, díganlo. En desobediencia. Porque le dijo, no. ¿Listo? ¿Está claro? Ahora, yo voy a abrir un paréntesis acá y usted lo mira. A veces Dios, por el Espíritu Santo de Dios, nos coloca en nuestro corazón el querer como el hacer de no meternos con alguien de nuestra familia que nos está haciendo daño. Nos produce acá. Y nosotros sabemos y vemos el mal que se nos viene encima, pero seguimos ahí. Y después de que está el daño causado, entonces queremos que Dios en un soplo
nos arregle la situación. No, mis amados hermanos. Tenemos que saber que toda situación, todo movimiento de desobediencia trae consecuencias. Bueno, muy poquitos dijeron amén, pero así es. Listo, todo movimiento mío que yo marque desobediencia me trae consecuencias. Él dice, y tomó pues 5, pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Llegaron a la tierra prometida? Sí, ahí era la tierra prometida desde el comienzo, ¿cierto? Y luego dice, el 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, lugar de bendición, hasta el encino de More, o sea, mucha madera había. Encino es árboles. Y en ese entonces, lo que tenía muchísimo valor era la madera, porque era con lo que se construían casas. Como materiales de construcción hoy en día, son costosos. Entonces, mis amados hermanos, allí Dios lo ubicó en el sino de More y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dios lo dejó ahí. Por soberanía de Dios lo dejó ahí. Pero aunque estaba el cananeo, la bendición era ¿para quién? Para Abraham. ¿Lo estamos agarrando? ¿Lo estamos agarrando? ¿Estamos? Bueno. Dios nos bendijo, no importa que la casa no sea mía, pero si yo estoy bendito, ahí estoy disfrutando. ¿Listo, hermano? Bueno. Sigamos. Verso número 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, o sea, a tus hijos. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, note, esto se llama una espiritualidad momentánea. Repito, una espiritualidad que momentánea. Cambiamos la palabra. Pongámosle una espiritualidad emocional, que es lo que nosotros vivimos casi siempre. Nosotros nos emocionamos en un culto. Pasado el culto, llegó el lunes, ya la emoción se fue. Bendito sea el Señor. ¿Listo? Pero en el caso mío me pasa eso. ¿Listo? Me da alegría. Por ejemplo, esta mañana me dio alegría oír como la iglesia primitiva. Me dio mucha alegría oírlos cantando, ¿cierto? Y entonces, ya de pronto mañana se me presenta de pronto un cobro del recibo del gas que se me pasó y me cobraron 50 y pico. Entonces la emoción que tenía se me fue para los pies. ¿Cierto? ¿Sí le pasa a usted o no? A mí me pasa de seguido. ¿Estamos? Listo. Bueno, entonces vamos aquí. Y el 8. Y luego, el 7. Y apareció Jehová. ¿Le apareció o no le apareció? Y le dijo, a tu descendencia, o sea, a tus hijos. O sea, sigue sosteniendo la promesa. A tus hijos daré esta tierra. ¿Cuál? La mejor tierra del mundo. Y edificó allí un altar, esta partecita es momentánea, quien le había aparecido. Ya. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. ¿Fue momentánea o no fue momentánea? ¿Por qué se movió del encino de More? ¿Por qué se movió de Siquén? Si allí se le había aparecido, Elvia, si allí se le había aparecido Jehová. ¿Notaron que ahí se le apareció Jehová? Y él emocionado hizo un altar y momentáneamente, listo. Pero luego se movió.
se movió de la bendición de Dios, mis amados hermanos. Dice, y pasó a Bet. La palabra Bet quiere decir casa. Bet quiere decir ¿qué? Casa. ¿Listo? Y él quiere decir Dios. ¿Listo? Entonces, si unimos las dos, Bet, que es casa, siempre que encuentren Bet, es casa. Y acá él es Dios. Entonces sería casa de ¿qué? Casa de Dios. Entonces dice que se movió a un lugar al oriente que estaba la casa de Dios. Pero no fue a la casa de Dios. Se quedó en un punto equidistante. ¿Estamos? Bueno. Y plantó su casa o su tienda, que la palabra tienda es casa, y teniendo a Betel al occidente y a Ai, la palabra Ai quiere decir, ¿qué pasó? Montón de ruinas, montón de ruinas. Entonces, él se plantó aquí, por ejemplo acá, y tenía a Ai a este lado, al montón de ruinas acá, y tenía al otro lado la casa de Dios, pero él estaba a un punto equidistante. O sea, note que la espiritualidad fue momentánea, porque él debía haber colocado la casa bien cerquita como al templo, ¿no? Para estar ahí cerca de Dios, a la casa de Dios. No, lo dejó así para que cuando él estuviera así de buen ánimo, se venía para la casa de Dios. Pero cuando no tuviera buen ánimo, ¿cierto? Que peleé con la mujer, entonces me voy para el montón de ruinas. ¿Verdad? ¿Está claro? Así somos nosotros. Hay domingos que nos venimos para la iglesia y hay domingos que nos vamos por ahí para un paseíto, ¿cierto? Y sin decir más que hacemos por allá en el paseo, ¿cierto? Quebrantando textos de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces note, este hombre que Dios le había hecho una promesa grande, la mejor, y este hombre que se vuelve y se le aparece Dios, ahora está viviendo una parte emocional, se emociona, ¿cierto? Con la parte espiritual. Nosotros somos así, hermano. Nos emocionamos en un culto. ¿Cuántos de nosotros nos salimos emocionados de un culto, cierto? Y mejor, no nos cambiamos por nadie. Pero a la mitad de la semana ya se acabó esa emoción, ¿cierto? Y resultamos por allá en el montón de ruinas. Aquí le pasó eso a Abraham. Y dice, y edificó allí altar Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí, e invocó el nombre de Jehová. No saqué la parte de invocar, porque a veces uno puede sacar la parte de invocar. La Biblia enseña que el nombre para invocar es Jehová de los ejércitos. No la saqué porque es muy extensa, ¿cierto? Donde el Señor Todopoderoso nos dice que sus labios deben invocar el nombre de Jehová de los ejércitos. A ver, lo repito. Cuando usted venga de su casa a la casa de Dios, usted debe invocar el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero hoy lograron voltear la moneda. Hoy lo han logrado voltearla. Porque algunos lograron voltear eso desde el año 1800 para acá, ¿cierto? Y entonces la iglesia ya no viene al templo a invocar el nombre de Jehová de los ejércitos, sino viene a invocar el diablo. ¿Ya no han notado que en muchos lugares invocan, se arrodilla un hermano y de una vez a reprender y nombran al diablo? Y a veces colocan, nombran los diferentes nombres o sinónimos del diablo en el templo de Dios. No debe ser así, hermano, porque nosotros tenemos que invocar ese el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Aprendido? Bueno. El 9. Y Abraham partió de allí
después de que se movió de Siquén y del encino de More, se movió de allí. ¿Y a dónde se fue? Ahora, note cómo lo dice la expresión del texto. Se fue ¿cómo? Caminando. O sea, ¿alguien lo llevó? No. ¿Alguien lo empujó? No. Él solito se fue caminando. ¿A dónde? Al Negueb. Y el Negueb es el seco, quiere decir el tierra seca, tierra árida. Ahora, si Dios me colocó en el encino, si ustedes notaron que Dios lo colocó en el encino de More, y luego él solito se fue, solito, llegó, ¿a dónde? Al Negueb, donde no había agua, y donde no había agua, ¿qué había? Entonces, sequedal, ¿cierto? ¿Y qué iba a encontrar allí? Si se fue al sequedal, ¿qué encontró? A ver, se me durmieron. Si se fue al sequedal, ¿qué encuentro? Desierto, árido. Ni chamizo, hermano. Nada. ¿Listo? Y entonces él ahí es donde empieza acá. Y el enemigo va a aprovechar. Porque él entonces dice la segunda estructura, porque ya nos salimos de la segunda estructura, nos pasamos a la segunda estructura. Hubo entonces hambre en la tierra. Pero la pregunta es, ¿Dios lo colocó donde había hambre? Dios lo colocó en la fuente de bendición, en el encino de More, muchísimos árboles, mucha madera, o sea, la mina de plata ahí. Y lo colocó allí para, o sea, la bendición de Dios. Ahí era el punto central donde tenía que estar. Y él solo se fue caminando y ahora llega a un lugar del Negueb. Allá hay escasez y luego entonces hubo hambre en la tierra y me imagino que él pensaría, el diablo remiserable me está azotando. No, en ese entonces no se hablaba de diablo. Sigamos. Y descendió Abraham, ¿a dónde se fue entonces? ¿A dónde? ¿Y qué quiere decir Egipto? Mundo. ¿A dónde resultó el que tenía las promesas de Dios? En el mundo. Así me pasa a mí. Teniendo promesas de Dios, en muchas ocasiones el resultado ¿en dónde? En el mundo. Al menos a mí me pasa. Listo. Entonces, miremos, hermanos, que Dios quiere que usted y yo tengamos en cuenta las promesas de Dios. Y yo preguntaría esta mañana, a ver, ¿dónde puedo conseguir promesas de Dios? Ah, en la Biblia. Y en la Biblia no se mueven, están fijas. No son promesas de un político. Aprendan esto. El político quiere poder. ¿Grabaron? El político quiere poder. Cristo es poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. O sea, el evangelio es Cristo, porque es poder de Dios. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Ahora miremos que él se fue a Egipto para morar allá. Note, para vivir en el mundo, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Pero Dios lo había llevado a Egipto? No. Él solito caminando se fue. Nosotros solitos avanzamos hasta el pecado y luego llegamos al mundo y muchos han quedado en el mundo y han muerto en el mundo. Aquí había una promesa para Abraham. Nos vamos a ir al capítulo 13, 13:1. En el 13:1 dice, subió pues Abraham de Egipto, sale de Egipto. ¿Hacia dónde se fue? Hacia el seco. Él y su mujer y con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham
era riquísimo en ganado, plata y oro. ¿Listo? Dios le había dado eso, afortunadamente no lo perdió. ¿Listo? Pero hay muchos de nosotros que cuando nos vamos para el mundo, lo perdemos todo. ¿Listo, hermano? Después le echamos la culpa al pastor. ¿Cierto? O le echamos la culpa a la mamá, ¿cierto? Normalmente le echamos la culpa a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá dice, mire mi hijo, que Deuteronomio dice esto, mire que la Biblia dice, mamá no me maldiga. ¿Han oído esa frase? Mamá no me maldiga. Es que no necesitamos que la mamá nos maldiga. Jeremías 1:12 dice que la palabra se activa, solita, cobra ánimo. ¿Listo, hermano? Pasemos al 15. Al 15. Porque quiero mostrar la misericordia de Dios. 15. Después de estas cosas, todo lo que le sucedió a Abraham por su terquedad, ¿cierto? Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Listo? Y tu galardón será sobremanera, ¿qué? Grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea, ¿cómo estaba él? Sin hijo. ¿Pero qué tenía Abraham? ¿Ah? La promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que tendría descendencia, ¿cierto? Él tenía la promesa, pero a él se le olvidó la promesa. Lo mismo que nosotros los creyentes, ¿tenemos o no tenemos promesas? Tenemos promesas. ¿Qué sucede? Se nos olvida. Una de las promesas que hay para usted y para mí es no te dejaré. Y a veces, ¿cierto? Nos viene cualquier cosita y no, echemos el chance, quizás el chance es la solución. Sí, somos malvados. Somos malvados, hermano, con Dios. ¿Cierto? Bueno. Entonces, dice, tu galardón será sobremanera grande. Acá le está diciendo, le está reconfirmando, tu galardón será sobremanera, ¿cómo? O sea, usted tendría un galardón grande, ¿cierto? Y le dijo esta palabrita, yo soy tu escudo. ¿Cierto? ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Yo estoy con vosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Desde que Dios esté conmigo, no necesito nada. Que es lo que la iglesia no ha querido obedecer ni recibir. Yo voy a repetir esa partecita porque me parece interesante. Si tenemos promesas de Dios, yo no necesito nada. Pero la iglesia es esperando que venga un profeta falso para que me diga 3 palabras engañosas. Y entonces, cuando el profeta me dice 3 palabras engañosas, uy, el Señor me habló. Qué precioso. No. Menos mal que vine a este culto. Yo estoy acostumbrado a ir donde el pastor Gonzalo, pero allá no, eso no. No habla nada Dios. Le gusta más el engaño, ¿cierto? Mire, la verdadera profecía es esta. Si a usted le gusta la profecía aquí, todos los días, métase ahí que ahí hay profecía todos los días. Pero léala así como la estamos leyendo, despacio. Porque si usted la lee acelerado, corriendo, ¿cierto? Como si lo estuvieran persiguiendo las hormigas. Dios mío. Verso número 2. ¿Qué me darás? Llegué al centro del Señor Jehová. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Estoy sin hijo, pero tenía la promesa, se le olvidó. ¿Cierto?
Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, era de Damasco, Eliezer, ¿cierto? Pero hasta despectivamente ese Damaseno, ¿cierto? Se le olvidó la soberanía de Dios. Y dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, esto es hijo. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, otra vez la misericordia de Dios, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le confirma el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, sí, así será tu descendencia. O sea, como las estrellas, lo sacó afuera y le dijo, así será tu descendencia como las estrellas. O sea, le hizo un taller. Se llama, lo sacó afuera, le dijo, mire allá. Y bueno, eso es un taller, ¿no? Listo. Entonces, ahora en el verso número 6, y creyó a Jehová y le fue contado por, y creyó a Jehová y le fue contado por. ¿Dónde está ese texto en el Nuevo Testamento? En Gálatas, capítulo 3, del 6 al 9. ¿Ya? ¿Sí nota cómo la escritura está conectada? La escritura no trae cosas sueltas, todo está amarradito. ¿Listo, hermano? ¿Por qué? Ustedes voy a invitarlos a leer este avisito acá, que a veces no lo leemos, el primero. Ahí hay un uno grande. Quiere decir que es un libro, un libro. Aunque la Biblia está en 66 libros, pero es un libro. ¿Por qué? Porque es una unidad que trae una historia. ¿Cuál historia? La redención. Y trae un personaje. Por eso esto es muy diciente. Nosotros a veces no le paramos por allá, ni lo entendemos. ¿Qué querrá decir el hermano? Un libro. Hay que comprar un libro. Voy a comprar Buenos Días, Espíritu Santo. No, esos libros no se compran. Esos libros no se compran. ¿Usted quiere oír del Espíritu Santo? A ver, yo sé que se van a disgustar conmigo. No se compran libros como ese. Buenos días, Espíritu Santo. No. ¿Usted quiere saber del Espíritu Santo? ¿A dónde debe ir? A la Biblia. Ir a la palabra que nos habla del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Una historia, la de la redención, y un personaje que se llama Cristo. ¿Estamos? Bueno, muy poquito el amén. Listo, sigamos. Y lo llevó fuera, ya lo leímos, el 6, ya lo leímos, el 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, le hace memoria, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Esto no se hace. A ver, aunque está ahí, pero esto no se hace. Esto no se hace. Eso se llama ser falto de fe. Que Dios me da una promesa y yo decirle, Señor, este año muéstreme cómo me va a bendecir. Si el 1 de febrero hay un aguacero, yo creo. O sea, poniendo señales. No, crea lo que Dios dice en la Biblia y pare de contar. ¿Cierto? Como el que se va a casar, el que está buscando novia. Me gusta María y me gusta Estela. ¿Cierto? Disculpen los nombres que di. Pero llegamos, y si María trae la blusa roja, ella va a ser mi esposa. No se ponga con esas bobadas. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer, no es una blusa. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá, el 8. Y respondió Señor Jehová, ¿en qué conoceré
que la he de heredar? ¿En qué conocería Abraham que iba a heredar eso? En la promesa, muchas gracias. En que Dios lo dijo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni pecador para que se arrepienta. Él lo dijo, no lo hará. Claro que lo hará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una tilde, ni una iota. No jota, sino ni una iota. Una iota, pero no es la de ser sancocho. Iota se le llama a una comita pequeñita del alfabeto hebreo que está en Mateo 5. ¿Listo? Allá dice J, en la Biblia nosotros dice J, pero no es ni una tilde ni una J, no. Eso se llama, se escribe así en el español, pero es una iota. Tampoco es con Y, sino iota. ¿Está claro? No la confunda con la iota de hacer guiso. Listo. Sigamos. El 8. Y le dijo, ¿en qué? Le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? O sea, a Dios no se le piden pruebas. Él lo dijo y ya. Por ejemplo, yo tengo seguro, él dijo, no te desampararé. ¿Qué va a pasar? No me vas a desamparar. Puede ser que me pase por candela, pero no me desampara. Puede ser que salga chamuscado, pero no me desamparó. ¿Sí nota? Bueno, eso. 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Pensemos, no es de 1 año, es de 3 años. O sea, ya es una novilla. ¿Listo? ¿Estamos? Una novilla, dice. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la una de la otra, mas no partió las aves. ¿Listo? Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, o sea, a la tarde, sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Promesa de que los llevaría ¿a dónde? A Egipto. ¿Y por qué? ¿Quién me responde? No, ¿y por qué? Porque Él es soberano. Porque Él quiere llevarlos allá por soberanía de Él. Entonces, estamos viendo, Dios es soberano, mis amados hermanos. ¿Está claro? Por favor, que me la informen a Juan Pablo, que listo, ya. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué estamos viendo hoy? Soberanía de Dios, eventos de Dios que suceden en la vida de los grandes hombres de Dios. Y si ha sucedido en la soberanía de Dios en los grandes hombres de Dios, ¿por qué no en este siervo? ¿Cierto? Claro que como nos han enseñado que ahora somos nosotros las estrellas del paseo, ¿cierto? Que somos los grandes. No, señor, llegamos hasta siervos y de ahí no pasamos. Bueno, a algunos no les gustó, bueno, ustedes eran estrellas. Pero yo soy siervo y hasta ahí llego. ¿Listo, hermano? Mis amados hermanos, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde estamos llevando? Estamos enfocando que Dios es soberano,
pero voy a dar un cierre aquí porque me toca entregar ya. Espero que con esto usted haya aprendido algo hoy, ¿cierto? Y no se sobrepase con las obras de Dios, ¿cierto? Y sea un creyente normal, ¿listo? Pero Dios en su soberanía le dio los hijos que usted debía tener. Y que esos hijos, porque para allá vamos el otro domingo, que esos hijos son la bendición de parte de Dios para su vida. Que le dio uno, ese es. Cuídelo. ¿Y cómo hago para cuidarlo? Enséñele de Dios. Porque si usted no le enseña de Dios a sus hijos, vamos perdiendo el año. ¿Listo, hermano? Enseñémosle de Dios para que podamos nosotros recoger cosecha de nuestros hijos, mis amados hermanos. Amén. Con amor. Ahora, con amor se hace de enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos. Entonces, hermanos queridos, si usted fue bendito, o cambiemos la palabra, si usted fue bendecido, ¿cierto? Al igual que el creyente Abraham con hijos, porque Abraham no tenía, le llegó el primero a los 99 años, pero tenía la promesa de Dios. ¿Listo? Entonces, ahí está cumplida la promesa y Dios hasta el día de hoy encontramos nosotros que Abraham fue totalmente bendito por la mano poderosa de Dios y termino diciéndoles lo que debía decirles en 8 días, pero vayan sabiéndolo. La promesa que Dios le hizo a Abraham es que de ahí saldría el Salvador del mundo. Y la cumplió. El otro domingo vamos a encontrar unos bajonazos raros. Y usted dice, ¡ay, Dios mío! Esto es del diablo. Pero no, es soberanía de Dios. ¿Listo? Colóquense en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor dándole gracias. ¿Por qué le vamos a dar gracias? Por la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano en mi vida. Amén. Y como Él es soberano, entonces yo puedo vivir tranquilo. Padre, en esta mañana te doy muchas gracias porque me has enseñado parte de la soberanía tuya a través de tu palabra. Pero también me has enseñado la parte de la naturaleza carnal que nosotros como seres humanos tenemos y siempre es de andar en desobediencia. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque en tu misericordia no me has acabado, no me has destruido en los momentos de desobediencia. Hoy te doy gracias. Gracias por siempre tener misericordia de mi vida. Y sé que lo que tú has prometido en tu palabra, lo cumplirás en mí, Señor. Porque tú no eres un Dios que miente, es un Dios veraz. Bendice a la iglesia en esta mañana con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén